El Chapo Guzmán, mito o realidad, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Nuestros tres invitados han coincidido en un término que quisiera que abundáramos, que es el tema de no llamarle cártel y hablar de una empresa transnacional. Fernando, ¿tú conocías el caso específico allá en Italia, por ejemplo, de lo que fue la mafia y todas esas cosas? ¿Qué ha ido modificándose? ¿Ha sido más globalizado ahora el tema del crimen organizado? Porque ahora ya se habla de empresas. Bueno, la mafia italiana tiene una evolución también de ser su nacimiento en la Sicilia y de emigrar de la parte de la isla al territorio, claro, y meterse a las grandes ciudades italianas, a Roma, Milán fundamentalmente, y desde allí controlar lo que controla el crimen organizado. En un principio las apuestas y la prostitución, después la droga, después al principio del siglo pasado hay una gran emigración o migración de italianos a Estados Unidos, 3 millones de ellos, de los cuales, por supuesto, va mucho mafioso, y a los 20 años, 20 y tantos años empiezan a hacer lo mismo claro. que hacían en... Sí, yo me refería a la estructura como operaba la mafia. Había, por supuesto, claro, reglas, etcétera, pero eso ha ido cambiando. El cártel operaba de otra manera y hoy la empresa opera de otra forma. La mafia nace con otro sentido. El mafiosi era un personaje que conseguía, era un líder social que conseguía mejores precios de los productos del campo con los acaparadores. Y después este mafiosi, que es importante porque empieza a controlar personas, sociedad, votos. Vamos al asunto social de nuevo, lo que mencionaba José. Votos. Entonces lo empiezan a traer los políticos y dice, oye, este hombre nos funciona, pero este hombre al dar favores, pide favores, claro, y al recibir esos favores empieza a controlar lo que acabo de decir, ¿no? Al grado de que se hace un delincuente que en un principio no lo era y que no cobraba por sus servicios. Después acumula riqueza, acumula poder y sabe trabajar con dos entes fundamentales de la sociedad: la política y los empresarios. Los políticos son los que jalan a los empresarios, ojos, en este triángulo de la muerte que le llamamos. ¿Por qué? Porque se necesitan los tres. La mafia necesita del político, el político necesita del mafioso y del empresario. ¿Por qué? Porque es el círculo perfecto. El mafioso produce grandes cantidades de dinero y necesita cobrar impunidad, que se la da la política. No el policía de línea, ni el jefe policíaco, no. Los jefes de la política, de estructura piramidal, presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, ¿no? Y los empresarios, ¿qué? Pues van a poner el know-how para lavar esas enormes cantidades de dinero. Quiere decir que es una fórmula antigua, pero vigente actualmente. Claro. Es que no se puede concebir estas empresas criminales sin esa relación. Y que al paso de los años han ido depurándose. Por ejemplo, en el caso de Italia, la parte de la mafia que se dedicó al golpe, al trabajo sucio, en la camorra. Claro. Y tenemos la Ndrangheta, que ya se dedicó más a la parte dura de la relación con el político, del lavado de dinero, ¿no? Para aterrizarlo aquí en nuestro tema del Chapo Guzmán, ¿cómo fue este personaje que tú lo has investigado bien? ¿Dónde nace, cómo surge y cómo de repente aparece al frente de esta organización? No, el Chapo Guzmán pertenece a una serie de jóvenes que se vinieron con Miguel Ángel Pérez Gallardo, de Sinaloa, huyendo de la Operación Canador, que se vinieron aquí al estado de Jalisco. Los 70s. Él era un joven, como el Güero Palma y como otro, como el Mayo, como Juanjo. El Mayo era el mayor de esta generación, el Mayo es el mayor, y que estaban al servicio de Miguel Ángel, y es parte de una tercera generación, diría yo, de personajes del narco que se asentaron, después de Miguel Ángel Pérez Gallardo y Pedro Avilés. Pues siguió Ramón Lizarra, Magdaleno Coronel y Rafael Caro Quintero, y posteriormente aparece la generación del Chapo, ¿no? Y los Arellano Félix, ahí también en medio. Sí, pero los Arellano en Tijuana, acuérdate que la repartición del territorio nacional se hizo aquí en Guadalajara en el 88.
ahí se repartió, ahí se hizo el crimen organizado. Ahí ¿no? salieron los cárteles. Con Ahí apellidos. salieron los grupos, un personaje muy importante del gobierno estuvo al frente de esas conversaciones y ahí se pusieron de acuerdo quién se Pero iba. a ver, ¿quién fue, Jaime? No recuerdo ahorita, Carlos. Bueno, fíjate, muy bien. sí, Vamos a respetar tu pérdida ataque de memoria súbita. de amnesia. Muy Mira, bien. le está haciendo está bien. Y ahí se reparten se reparten todas las plazas, no había problemas. Es decir, el mercado era único, era Estados Unidos. Claro. La droga, pues se habían quedado con un negocio generado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano para surtir de droga a los soldados. Claro. Entonces ya cuando no lo ocuparon, y ahora qué hacemos, ya está todo. Bueno, vamos organizando esto porque finalmente consumidores ya los tenemos. Ya los tenemos. Y el problema no era México. Yo me acuerdo en aquellas épocas hablar de un narco era como hablar de un robacoches o algo así, era una cosa muy desprestigiada. Oye, fulano, ay, es narquillo. ¿Te acuerdas que decían los abogados? Ay, es narquillo, hombre. Pero después ya hasta corridos les hicieron, ¿no? No, pero esto realmente no, el narco no había generado. Claro. Incluso veías un tipo gastando mucha lana, ¿verdad? Oye, ¿quién será? Ah, es narquillo. José, me llama la atención cómo desde el principio, cuando estamos dando esta explicación, se habla de la base social como una forma de catapultar estos personajes, ¿no? Pues sí, más que de catapultarlos, porque se catapultaron por otras actividades que tienen que ver más con la dimensión económica en la que se desempeñaban, sino más bien legitimarlos en el sentido de, por ejemplo, evitar a toda costa la denuncia, ¿sí me explico? O constituirlos como los héroes del pueblo. De hecho, esta figura y otras vinculadas con el crimen organizado se presentan así como héroes, o mejor dicho, como antihéroes que incluso se convierten en modelos a seguir, pues. Claro. Lo cual demuestra, no es tanto un problema de la ciudadanía, sino lo que pone de relieve es las incapacidades que tienen las instituciones del Estado para interpelar a sus ciudadanos, ¿no? Que es donde tendríamos que enfocarnos cuando estas figuras emergen como significantes para la población en general. La base social lo que hace es legitimarlas, pues legitimar algo que ya están haciendo de hecho. Claro, y estas organizaciones criminales que luego van creciendo y que se forman como empresas transnacionales, como mencionábamos aquí, también es un fenómeno interesante. Mira, ahí hay algo que tiene que ver con la coyuntura en la que estamos metidos, es como con el espíritu de la época en la que estamos metidos. Una actividad que antes era eminentemente delincuencial, en la medida en que se fue haciendo más compleja y global, necesariamente tuvo que transformarse, tuvo que sofisticar sus prácticas. En este sentido, ya la actividad criminal no era la única fuente de ingresos, sino que la acumulación de poder y capital lo que provocó fue una diversificación que tendió a establecer filiales, a establecer franquicias, a comprar empresas, y no es una empresa, es una red, es un conglomerado, es un corporativo de empresas en donde se produce, se lava dinero, incluso a veces se genera riqueza de manera hasta legal. Hasta legal, ¿sí? claro. Con dinero sucio, evidentemente. Uno de los detalles que mencionabas, José, es el tema de los antihéroes que se van formando. Yo creo que buena parte para producirlos tuvieron que ver con algunos factores como los narcocorridos. Parece que algún día debemos hacer un programa de los narcocorridos, Jaime. Será interesante. Rápidamente, en un congreso de Derecho Penal, Zaffaroni, un magistrado argentino, y Leonard Caviz, un investigador de Chicago, decían que las empresas grandes, el 15% en aquel entonces, lavaban dinero, pero conscientemente de que lo estaban haciendo. Empresas grandes, Sony y todas estas. Es un dato significativo de lo que pesa esto. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con más.